todos, bienvenidos. Este es un seminario web que hemos preparado con mucho cariño para América Latina y para el Caribe, de parte de la Confederación Latinoamericana de Heridas, Estomas e Incontinencias. Vamos a esperar que las personas se vayan a ir ligando, se vayan a ir conectando para poder dar inicio a este seminario web. Ok, sean todos ustedes bienvenidos a este seminario web que hemos denominado Las lesiones por presión como un problema de salud pública para América Latina. Las lesiones por presión representan un alto impacto para los profesionales de la salud, representan altas cargas para el trabajo sanitario y para los entendidos en la materia de seguridad del paciente son considerados como los famosos never event, los eventos que jamás deben de haber ocurrido. Para poder dar inicio a este seminario web, voy a invitar a la doctora Miguela López. La doctora es vicepresidente de Conley y nos tiene algunas palabras que decir. Miguela, por favor, para que le quites el mute y te puedas dirigir a los compañeros de América Latina. Buenas noches. Buenas noches a todos los que en este momento nos están viendo y están compartiendo con nosotros esto que, como dijo Oscar, se ha preparado con muchísimo cariño. Va más que nada pensando en todos nuestros latinoamericanos, que muchas veces siempre miramos al norte o miramos a Europa pensando que nosotros no tenemos la capacidad. Y yo creo que hoy en día tenemos profesionales expertos, excelentes, a los cuales nos tenemos que dirigir y tenerlos como guía. Es por eso para mí un placer en el nombre de Conley darle la bienvenida a todos ustedes y esperando también de que disfruten de este webinar. Les quiero aclarar también de que la idea nuestra es seguir con varios webinars más de aquellos temas que consideramos que pueden ser de interés para todos nosotros. Y también les recuerdo por favor que se mantengan durante toda la jornada para poder de ese modo después obtener el certificado de haber participado. Vuelvo a repetirles, para mí desde Argentina les envío un cariñoso saludo y agradezco que estén en este momento compartiendo con nosotros la pantalla. Oscar, todo tuyo. Bueno, muchas gracias y vamos a tener, en primer lugar, vamos a recibir a nuestra primera ponente. Nuestra primera ponente viene desde Colombia y se trata de Jessly Joana Rincón Torres. Jessly es enfermera, magíster con un perfil de profundización en terapia enterostomal, heridas e incontinencias. Es integrante del grupo de estudios e investigación para el cuidado del niño con heridas, estomas de eliminación e incontinencias, miembro de la Asociación de ASECOE, SOBES, y por extensión de la Confederación Multidisciplinar Latinoamericana de Heridas, Estomas e Incontinencias CONLEI, nuestra confederación oficial de heridas para toda América Latina y el Caribe. Joana, bienvenida y muchas gracias por participar de este simposio. Buenas noches a todos, muchísimas gracias, esto es un honor poder participar. Vamos a dar apertura. Las lesiones por presión como un problema de salud pública. Y cuando tocamos el tema de salud pública, lo primero que hacemos referencia son los días de estancia hospitalaria de los pacientes con lesiones de presión y estos días cómo se van a prolongar en las instituciones, el impacto que generan estas lesiones en la calidad de vida de los pacientes, de los familiares y también todo lo relacionado con los costos. Pero adicional a eso, cuando hablamos de salud pública y un problema, debemos hacer referencia a el indicador de calidad, que son las lesiones por presión. Y si hacemos referencia como indicador de calidad, debemos hablar, como lo mencionó Oscar al inicio de la apertura de la sesión, como lo relacionado a seguridad del paciente. Y por tanto es así como la falta de seguridad de la atención es considerado hoy en día un problema de salud pública mundial y como tal se deben dedicar todos los esfuerzos posibles para luchar contra este problema, en donde todas las personas y entidades de un modo u otro tienen que velar por los cuidados de los pacientes. ¿Eso qué quiere decir? Que las personal de salud que está en atención directa no son los únicos responsables de este problema de atención y de este problema de salud pública, sino también
son responsabilidad de la gestión institucional, bien sea hospitalaria, y de las autoridades sanitarias, de los diferentes ministerios de salud de cada país. Y esto es esencial para que se establezca una cultura de seguridad y se impacte positivamente en la calidad de vida de los pacientes y en atención. Por ende, voy a iniciar con este primer estudio que fue publicado en el año 2020, en el cual nos presenta la prevalencia global e incidencia de las lesiones por presión en pacientes adultos hospitalizados. Esta fue una revisión sistemática y un metaanálisis a nivel global. Ellos toman los estudios publicados entre el año 2008 y el año 2018 que fueran publicados en inglés y que incluyeran pacientes mayores de 16 años. Esto fue una revisión sistemática que siguió la metodología de la JBI con metaanálisis y reunió los datos de prevalencia e incidencia de lesiones por presión, como les mencioné, en pacientes hospitalizados. En cuanto a los resultados, identificaron 7.489 estudios y incluyeron 42 para una muestra total de 2.579.049 pacientes. En cuanto a los resultados de prevalencia e incidencia, este metaanálisis reportó una prevalencia de 12.8% y una incidencia de 5.4 por 10.000 pacientes día. Como resultados también, el estudio arroja que el estadio 1 y el estadio 2 fueron los más comunes y las zonas que se presentaron fueron talón, sacro y trocánter. Esto a nivel global. En cuanto a Latinoamérica, ¿qué datos de este indicador de calidad tenemos? Entonces les voy a presentar la prevalencia e incidencia de lesiones por presión en Latinoamérica. Les presento el estudio IVEAS. Este estudio es el resultado de la colaboración entre la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de España y los ministerios de salud de los 5 países que participaron de este. Los países que participaron de este estudio fue México, Costa Rica, Colombia, Perú y Argentina. Este estudio utilizó un doble diseño que incluyeron un estudio de prevalencia y un análisis de incidencia retrospectivo e inició en el año 2007. El estudio IVEAS lo que quería era identificar los efectos adversos en hospitales de Latinoamérica. Este estudio fue muy interesante porque fue el primer estudio llevado a cabo a gran escala en América Latina, entonces es un punto de referencia importante para conocer la magnitud de los problemas que pueden ocurrir en hospitales como resultado de la atención. Su objetivo consistía en valorar cuál era la situación de seguridad del paciente en algunos hospitales de Latinoamérica. Como les mencioné, incluyó 5 países e incluyeron un total de 58 instituciones. Como resultados de este estudio, en cuanto a prevalencia e incidencia, y puntualmente lo relacionado a lesiones por presión, encontramos que ellos reportan una prevalencia de 7.2%, siendo este el tercer evento adverso más frecuente encontrado en el estudio, y con relación a la incidencia, las lesiones por presión fue el evento adverso más frecuente con un porcentaje del 8.92%. Entonces, este fue o inició su desarrollo en el año 2007. Puntualmente para Colombia les presento lo desarrollado por el Ministerio de Salud. Como les comenté anteriormente, fue apoyado por los ministerios de salud de los 5 países y esto tiene un gran significado porque genera políticas de salud en un impacto no solamente a nivel institucional de los hospitales participantes, sino a nivel de todo el país. En Colombia, puntualmente, el Ministerio de Salud desarrolló la guía técnica de buenas prácticas de seguridad del paciente y paquetes instruccionales y generó un paquete instruccional para las lesiones por presión.
siendo y convirtiéndose en un indicador de calidad en donde se deben generar un análisis de los eventos que se presenten y así como el análisis, la intervención correspondiente. Adicionalmente, les traigo otro análisis en cuanto al país de Latinoamérica con mayor información epidemiológica sobre lesiones por presión es Brasil en cuanto a prevalencia e incidencia. El grupo de investigación de somaterapia de la Universidad de Sao Paulo realizó dos proyectos de investigación. El primero fue la prevalencia de heridas agudas y crónicas como factores asociados en pacientes hospitalizados en hospitales públicos en Manaus. Esto incluyó 7 hospitales públicos y esa metodología fue replicada posteriormente por el mismo grupo en en otra investigación, perdón, en el cual se centraba en un hospital de adultos en pacientes con cáncer. La prevalencia en hospitales públicos de Manaus, esa investigación reportó una prevalencia del 10.3% y del estudio que ellos desarrollaron en hospitales adultos con pacientes con cáncer, reportó una prevalencia del 10%. Se realizó posteriormente una alianza con el grupo de investigación de Brasil y el grupo de investigación de Colombia. El grupo de investigación de Colombia se denomina Grupo de Estudio de Investigación para el Cuidado del Niño con Heridas, Estomas e Incontinencias. Esta alianza lo que pretendía era replicar esa metodología utilizada en estos dos estudios que fueron desarrollados en Brasil y como resultado el estudio que se surgió de esta alianza fue la caracterización de las lesiones de piel en pacientes hospitalizados en 2 instituciones de 4º nivel en Bogotá, Colombia. Uno era un hospital general en el cual obtuvimos como resultado una frecuencia de lesiones por presión del 5,75% y como factores asociados la escala Braden y el uso de antihipertensivos. Y el segundo hospital es un hospital netamente oncológico, atención al paciente oncológico, y tuvimos una resultado de frecuencia de lesiones por presión de 8.84. En los factores asociados fueron el tiempo, el tabaquismo, la escala Braden, incontinencia y el ciclo de quimioterapia. Esta parte de desarrollo investigativo era muy importante mostrar el país referente y cómo podemos hacer diferentes alianzas para fortalecer el desarrollo de investigación y también tomar como referencia esos estudios que tienen una metodología muy robusta y que son totalmente replicables en otras instituciones y en otro país. Por todo lo anterior, necesitamos investigar para conocer, conocer para actuar y actuar para mejorar la seguridad del paciente. Recordemos que las lesiones por presión son un indicador de calidad y de atención. Los procesos y las tareas estandarizadas pueden revisarse de forma periódica para asegurar que los estándares se están manteniendo. No nos podemos quedar netamente como un indicador de salud y un indicador de calidad que se reporta y se presentan las estadísticas mensualmente, sino debemos ir más allá. La semana pasada tuve la oportunidad de participar en una sustentación de tesis de maestría, en la cual en una institución referente acá en Colombia, top, por decirlo así, que cumple con todos los estándares y con los estándares internacionales, le hicieron un análisis de costos a la parte de prevención de lesiones por presión y uno de los resultados que me llamó mucho la atención fue que encontraron que los apósitos, las espumas que utilizaban para prevenir las lesiones, las estaban utilizando con plata. Entonces, como esto aumentaba los costos institucionales y el impacto que tenía. Entonces, también es recordar que las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos.
y que siempre debemos mantener un ciclo y dándole de forma continua revisar nuestros procesos y no quedar netamente con el reporte de los indicadores. Y finalmente debemos conocer la prevalencia y la incidencia, y esto es salud pública. Por esto es el problema de salud pública, por esto también se denomina un problema de salud pública. Yo debo conocer estas cifras para emprender las acciones dirigidas a los factores de riesgos que la originan. Yo debo interpretar esos datos que tengo en mi institución y identificar esos datos que se reportan a nivel de país y a nivel de Latinoamérica para proveer unos cuidados más efectivos. Con esto cierro la presentación. Muchísimas gracias por el espacio. Hola. Hola, hola. Lo oímos, Oscar. Ok. Bien. Muchas gracias, Joana, por tu ayuda. Y muy interesante tu ponencia con relación a la ubicación de todo lo que es la prevalencia, ¿no? Bueno, pues ahora recibimos a Joyce Barrantes. Joyce Barrantes es médico, especialista en heridas, coordinadora de la Clínica de Heridas del Hospital de Niños, colaboradora del Centro Vascular Avanzado Marcial Fallas, directora clínica de la Unidad Funcional de Heridas y Estomas, Quemaduras y Pie Diabético del Hospital La Católica, secretaria de la Asociación Costarricense de Heridas, secretaria de la Confederación Latinoamericana y miembro de la DFUT International para Costa Rica. Asimismo, también es miembro del Comité Científico de PH Levolatam. Bienvenida, Joyce. Y Hola. yo desde Costa Rica, pues, pues, con toda la onda, ¿no? Recibimos entonces y pues todo tuyo el auditorio. Bueno, vamos a ir pasando, creo que por acá. Vamos a hablar un poquito de las lesiones por presión en pediatría, pues como lo decía nuestra compañera, estas son las tasas que normalmente de prevalencias e incidencias que se manejan a nivel global. Nosotros hicimos un estudio entre enero y marzo de este año en cuidados intensivos, ya sea la UCIN, la unidad de cuidados intensivos neonatales, la unidad de COVID y la cuidados intensivos como tal, con 301 ingresos, y pues esto es las tasas de prevalencia e incidencia nuestras. Somos Centroamérica, estas son completamente reales. Claramente está que es en cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces tenemos que de un 5.8 de por cada 10 pacientes se nos ulceraban. La mayoría y el gran porcentaje era por lesiones por presión grado 1. Estas eran las lesiones que nos encontramos. Normalmente lo que es talón y sacro se dan en mayores de 3 años, y los lugares más frecuentes, como ya sabemos, que es pabellón auricular y occipucio, se dan en menores de 3 años. Estas son nuestras lesiones, cuidados intensivos neonatales, COVID, ahorita vamos a ver por dispositivos médicos, pero estos son nuestros pacientes, esta es nuestra realidad en Costa Rica. Como ya sabemos cuáles son, no vamos a entrar en la teoría, un poquito nada más, saber que la prematuridad sigue siendo uno de los factores de riesgo más importantes, y los dispositivos médicos como factor de riesgo extrínseco, pues sigue llevando la batuta en todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa con el paciente pediátrico que diferencia al adulto? Pues bueno, no es un paciente adulto pequeñito, sino que él tiene sus características importantes, como la inmadurez y el desarrollo de la epidermis. Esta se da en la semana 34, y nuestros pacientes son
normalmente menores de esa semana. Entonces, a un prematuro extremo, pues va a carecer prácticamente de estrato córneo, entonces va a estar expuesta el tejido graso muchísimo más a flor de piel, y pues este es el que amortigua, es el que da la parte de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los dispositivos médicos y los equipos que utilizamos en las unidades de cuidados intensivos son las que nos generan todas estas lesiones. Hay más de 100 factores de riesgo en la población pediátrica. Sigue siendo y comparten con adultos la inmovilidad, la desnutrición, la perfusión reducida y la pérdida sensorial. En niños, igual que en adultos, pues no olvidemos, ¿verdad?, que la dermatitis asociada a incontinencia está muy cerca. Lo que pasa es que nuestros pacientes, la gran cantidad es incontinente como tal, entonces tenemos que estar anuentes a que normalmente estas lesiones por presión pueden venir acompañadas de las lesiones de DAI. ¿Cuáles son las tablas de valoración en la población pediátrica? Pues bueno, está la Braden-Cook, que se utiliza esta en menores en mayores de un mes, y estamos utilizando esta en menores de un mes. Y esas son las que están normalmente estandarizadas, y la más estudiada con la mejor sensibilidad sigue siendo la Braden. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la población? Pues bueno, ustedes nos dirán, son unidades altamente demandantes ahora con esto del advenimiento de infecciones respiratorias, y no tenemos personal. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros detectamos en Costa Rica? Pues la falta de personal que pueda medir la hidratación, el eritema y las lesiones. Este es nuestro paciente diario. ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier personal de salud? No tiene que recaer en enfermería, tiene que ser personal de salud como tal, así como el médico que pasa, el pediatra o el intensivista que pasa a visita. Ver la hidratación del paciente, buscar eritemas en los sitios más frecuentes según la edad, y buscar lesiones en cualquier parte de la piel, principalmente en los pliegues. Aseo e hidratación, pues está estipulado que pacientes menores de 32 semanas se les tiene que hacer una higiene parcial. ¿Qué es una higiene parcial? Pues cada 5 a 7 días nada más tocar boca, cara, cuello, manos, axilas y ombligos en estos pacientes con agua estériles, no jabones y no lociones, ni nada que tenga algún aromatizante, sino que nada más agua estéril, hacerlo en toquecitos para que usted no pueda arrastrar ningún factor de riesgo que le vaya a generar una sepsis o una colonización al paciente. Esto en menores de 32 semanas, y en mayores de 32 semanas hacer estas higienes de 2 a 3 veces por semana. El vermis gaseoso no se quita. Este nos ayuda a que no se dé la colonización. El vermis es sumamente importante, tiene una capacidad antimicrobiana debido a que la presencia de lisocimas y lactoferrina le genera una barrera cutánea al bebé. No quitemos el vermis gaseoso. No utilizar ácidos grasos hiperoxigenados, que es nuestro gold estándar en este momento para la prevención de lesiones, antes de las 48 horas de vida. ¿Por qué? Porque él mismo tiene la necesidad, el paciente pediátrico normalmente él va a generar lo que el ácido hiperoxigenado le va a proteger. Dispositivos médicos. Estos son nuestros pacientes, estos son nuestras medidas de prevención que hacemos, y sin embargo, miren las pabellones auriculares, son pacientes de menos de 3 años, donde esa es la zona más frecuente que se lesiona, al igual que el occipucio. Volvemos al vermis gaseoso, la importancia, como ya lo habíamos dicho. Las superficies especiales en el paciente pediátrico no se utilizan las de adultos, para eso ya está estandarizado, ya se sabe cuáles son las medidas que se necesitan en la unidad de neonatos, en los lactantes menores y los lactantes mayores. Y por supuesto, no podíamos dejar de pasar de que la única que se utiliza como método de prevención es la lana de oveja, pero la que es natural. La sintética las guías no lo recomiendan. Pues estas son las lesiones nuestras. Así están nuestros pacientes en cuidados intensivos, y esto es por inmovilizar la cabeza. No se debe inmovilizar la cabeza de ningún paciente pediátrico, y mucho menos un neonato.
Estas son las guías del 2021 sobre las prevención, cómo manejar o qué no hacer en lesiones por presión de la población neonato y pediátrica, y pues no apoyar los talones directamente sobre la superficie de la cama, porque estas son las lesiones que hacemos. Aquí el paciente está con colchón, y si hacemos, igual le genera esa presión. ¿Y por qué? Porque la grasa de ellos y el tejido celular subcutáneo de ellos es muy poco, entonces esa parte de amortiguar no está tan definida como en el adulto, además de que su piel es muchísimo más sensible, su piel es muchísimo más delgada, y esto es lo que nos lleva a una presión constante en el paciente pediátrico. No utilizar la posición de decúbito prono en pacientes a menos que esté indicado, como el paciente vamos a ver ahora, el paciente con patología cardíaca, que esté en ECMO, pues es la indicación, no elevar la cabecera por encima de los 30 grados. ¿Por qué? Porque esto hace que se dé el desequilibrio de las presiones entre el sacro, el occipucio y los talones. Pues aunque no lo crean, y creo que todo el sistema de salud de nosotros lo sabe, que podemos llegar y vemos estas lesiones donde ya había una preexistente que nadie se dio cuenta, y venimos y de un estadio 1 podemos pasar a estas lesiones en cuestión de 2 o 3 días. No ignorar ni infravalorar el dolor que sufren los neonatos y los niños con lesiones por presión con las curaciones. Realmente duele, realmente genera un estrés postraumático, realmente terminan odiándonos a nosotros, el sistema de salud, simplemente porque son personas muchísimo más vulnerables, y el umbral del dolor de ellos es muy diferente al adulto. No realice como primera elección el debridamiento cortante. El debridamiento en paciente pediátrico sigue siendo el autolítico como gold estándar. No utilizar ninguna solución antiséptica para limpiar estas lesiones, pero cuando ya son lesiones sobreinfectadas, o que pensemos que está con un biofilm, o que estemos ante una situación de colonización en el paciente pediátrico, se considera que la clorhexidina, pues a estas diluciones es lo que se debe usar en el paciente chiquitito. La polixavivanida sigue siendo la solución más efectiva y la más segura. El yodo no se puede utilizar en pacientes, y según las guías, lo que dice las guías, en menores de 6 meses. Nosotros en Costa Rica la hemos utilizado, tenemos un estudio de pacientes con onfalocele donde desde el 2008 hasta el 2018 se escarificaron los onfaloceles con yodo al 1%, y solamente este año un solo paciente nos hizo elevaciones de las funciones tiroideas. La miel sigue siendo en paciente pediátrico una opción muy adecuada, además de su efecto antiinflamatorio, pero sin embargo, el cloruro el DAC sigue siendo uno de los antimicrobianos seguros en la población pediátrica y neonatal. No utilice apósitos cuya adherencia nos generen estas situaciones. Solamente necesito que se aprendan de esta charla 2 cosas. Removedores cutáneos son sumamente importantes, y es así lo más necesario que usted necesita para poder quitar cualquier adhesivo de estos pacientes. Un simple electrodo, y vea las lesiones que nos hacen pacientes sumamente pretérmino. Vean la porosidad de la piel. Esta es nuestra tabla de posiciones en Costa Rica. Esto fue hecho, y la enfermera que participó en eso está en esta charla, que ahora se la voy a presentar en la foto, pero esta es la que nosotros utilizamos. Cambios de posiciones cada 2 horas, girar 15 grados para poder distribuir la presión. Como medidas preventivas, ya sabemos que el colchón de gel, igual que en adultos, sigue siendo la mejor opción. El viscoelástico está adecuado en la población pediátrica. La aplicación de ácidos grasos, excepto en pacientes de menos de 48 horas en más de 48 horas de nacidos. Los hidrocoloides siguen, usted puede levantar toda la gama de apósitos, pero sigue siendo el hidrocoloide y la espuma de poliuretano la que genera mejores resultados en la prevención. Y por supuesto, el control de la humedad. Nuestros pacientes son incontinentes en su gran mayoría, y los protectores cutáneos para, por favor, no generarle al paciente otra lesión aparte de la lesión por presión, como es el DAI.
Esos son los niveles de evidencia de cada uno de los que hemos hablado anteriormente. ¿Cuáles son las consideraciones especiales? Como volvemos a lo mismo, la incontinencia normalmente va a ir acompañada si no manejamos bien, si no utilizamos cremas de barrera. El paciente se debe rotar cada 2 horas, excepto el paciente en cuidados intensivos neonatales. ¿Por qué? Porque su sistema de desarrollo nervioso central está formándose. Y cada vez que usted lo mueve, le detiene, esos estímulos externos detienen esa parte neuroprotectora del paciente en cuidados intensivos. Entonces, esta es la única indicación y por eso son los cuidados especiales que hay que tener. El paciente en cuidados intensivos neonatales tiene que generarse esta parte de cada 4 horas. El paciente cardíaco tiene que, si logramos ver, los talones están libres, o sea, a pesar de que tiene toda su parte de apoyo de los colchones adecuados para la edad, pero estos pacientes necesitan tener un poquito más de los 30 grados por su estado, si está con las cánulas de ECMO y todo lo demás. Entonces, ellos hay que liberar el occipucio y de la misma manera los talones. Con ventilación mecánica asistida, pues en este momento lo más importante para el paciente no es generar una lesión por presión, sino mantenerlo vivo y mantener que su ventilación sea adecuada. Entonces, estos son los pacientes que tenemos nosotros, no podemos levantarlo mucho, entonces esas son las almohadillas que les utilizamos. Y el paciente pretérmino, la posición de anidamiento es sumamente importante. Las espumas de poliuretano en zonas muchísimo más vulnerables, más en el paciente que es pretérmino extremo o que tenga alguna de todos los anteriores factores de riesgo que hemos visto, y deben usarse como interfase entre el dispositivo y el paciente. Este es nuestro protocolo en prevención de lesiones por presión. Siempre ver el tamaño de la cuna, siempre los suplementos nutricionales, ver si el paciente tiene o no tiene algún riesgo asociado. Y este es nuestro equipo, o sea, soy yo y 3 extraordinarios enfermeros, los 3 tienen un diplomado en heridas, considero que son muchísimo mejores que yo, son muchísimo mejores profesionales que yo, y sin ellos esto no funcionaría. Así que luchemos contra 3 gigantes, mi querido Sancho: la injusticia, el miedo y la ignorancia. Esto que estamos haciendo y que Latinoamérica está haciendo es para educar al resto de profesionales. Esta es mi charla y espero que les haya gustado un poquito. Perdón que corrí, pero es cuestión de tiempo. Le dejo de paso a Oscar. Sí, muchísimas gracias, Joyce, por tu participación. La verdad es que estuvo muy interesante conocer este mundo también, pues, desde el lado de la pediatría. Y tenemos varias preguntas para nuestras ponentes. Les voy a solicitar a Joana que por favor pueda colocar su cámara y activar su micrófono para que podamos estar aquí en esta sesión. Ok, si retiramos la pantalla de allí, podemos colocar, Jan, algo de la confederación, porfa, mientras vemos. Ok, tengo preguntas que no necesariamente están dirigidas a cada una de ustedes, pero tengo esta desde México, ¿no, verdad? Y que con respecto a la prevención de LPP en el transquirúrgico, ¿qué nos pueden decir? ¿A quién le gustaría responder? Ok, todo depende de la cirugía que se realice. Entonces, en nuestro hospital nosotros utilizamos todos los dispositivos necesarios para poder, que no se genere esa sobrepresión en sala de operaciones. Entonces, en pacientes que se sospeche que van a hacer más de 2 horas de tiempo quirúrgico, se colocan los dispositivos en la camilla o en la incubadora donde se está haciendo la cirugía, y sí está estipulado que por lo menos 2 horas de cirugía deberían de colocarse estas interfaces de gel o de silicona. Ok. Para complementar, lo mismo, se utiliza prácticamente lo mismo. Adicionalmente, en paciente oncológico, experiencia de una institución en donde realizamos un proyecto de investigación, se fortalece la parada de seguridad. Son cirugías que son muy extensas, pueden durar más de 8 horas una cirugía oncológica, entonces está estipulada la parada de seguridad.
y se adicionó en ese momento el uso de un protector para garantizar que el personal sí, gire el paciente, hagan la parada de seguridad, giren el paciente, verifiquen la integridad de la piel y vuelven a posicionar al paciente y hacen el cambio de la, ay, se me fue el nombre, de toda la parte de los, eh, ay, se me fue, la parte quirúrgica de los elementos que se posicionan sobre el paciente cuando están en la cirugía, se hace el cambio de esa ropa quirúrgica. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta, esta viene desde Puerto Rico. La pregunta dice, en las lesiones por dependencia se suelen establecer los famosos skin tears. ¿Cuál sería la conducta terapéutica frente a ellos? Y nos ayuda con esta contestación. En relación a los skin tears, Joana. Ok, primero hay que valorar al paciente. Debemos valorar al paciente, saber frente a qué categorizarla y saber qué protocolo institucional tenemos. Algo súper importante es que tenemos que tener en cuenta que una buena atención no es tener los dispositivos y los diferentes apósitos, sino hacer un buen uso de esos dispositivos y de esos apósitos que tenemos en las instituciones. Para eso necesitamos de conocimiento y de darle un buen uso a estos elementos que tenemos en la institución. Entonces, no hay una fórmula mágica porque todos los pacientes son diferentes. Debemos contextualizar el paciente, ver a la persona para poder hacer un abordaje adecuado. Lo ideal es no llegar al tratamiento, sino poder prevenir como tal estas esquinces. Y yo creo que en la población pediátrica lo que debemos hacer es los protectores de barrera. O sea, nuestros pacientes, la mayoría son incontinentes, entonces siempre utilizar protectores de barrera para no hacerle otro factor de riesgo al paciente, sino que si los tenemos ahí o tenemos protectores cutáneos, utilizarlos en estos pacientes. No sé qué tanto le ocurre a Joyce en Costa Rica verificar como los componentes de los protectores de barrera, porque acá en Colombia hay unos con alcohol. Entonces verificar, y sobre todo en la población de neonatos, en la población de prematuros, que estos están totalmente contraindicados, o sea, que deben estar totalmente libres de alcohol. Y por costos en las instituciones ingresan más fácilmente los que tienen alcohol. Entonces, vuelvo, insisto, es darle un muy buen uso a los elementos, a los dispositivos médicos o apósitos, como los nombremos en cada país. No es que lo tenemos y ya eso mágicamente nos va a resolver los diferentes problemas de salud, sino utilizarlos adecuadamente y tener el criterio para elegir cuál sí y cuál no y el por qué. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta de María Luisa Rodríguez. ¿La vitamina E se puede utilizar como lubricante para la prevención de las lesiones por presión? Yo sí lo he leído. En niños no es frecuente que lo utilicemos. Nosotros tenemos como lubricante, sí, utilizamos los ácidos hiperoxigenados y utilizamos otro sistema en base. Yo sigo creyendo en el óxido de zinc, entonces nosotros somos muy de óxido de zinc, pero sí, pues la vitamina, está escrito y pues por su componente activo, pues hidrata. Ok. Esta pregunta viene desde Bolivia y está dirigida directamente a Giovanna Rincón. Los estudios de prevalencia evalúan 4 estadios, los convencionalmente conocidos. O también, perdón, la pregunta, ¿los estudios de prevalencia evalúan los 4 estadios convencionalmente conocidos o también evalúan los 5 estadios descritos en los últimos consensos? El que les mostré, el global, el que fue desarrollado, el metaanálisis que fue desarrollado en el 2020, publicado en el 2020, perdón, precisamente coge ese rango de tiempo desde el 2008 al 2018 porque ellos incluyeron la última actualización de los consensos. O sea,
incluye los estadios que conocemos generalmente del 1 al 4 más la no clasificable y en los otros estudios, los dos de Brasil, igualmente contemplan la clasificación según el último consenso. Igual los de la réplica que se hizo acá en Colombia. Perfecto. Joana, no te vamos a dejar ir porque aquí viene otra pregunta, desde Chile. Las guías actuales sugieren retirar los apósitos hidrocoloides como medidas de prevención y sustituirlos por espumas hidrocelulares. ¿Esto realmente se aplica en América Latina? ¿Hay evidencia sobre ello? Realmente no hay mucha publicación sobre esto. Les comparto la experiencia que tuve del trabajo de una estudiante de maestría. Eh, no sé en los otros países, la experiencia de los otros países, pero por ejemplo en Colombia aún siguen utilizando los hidrocoloides para prevención. Creo que esto es un llamado para que cada vez avancemos más en quitar ese mito. Funcionan para la fricción, pero no para la prevención de la presión como tal. Y pues lo que les decía, en algunas instituciones utilizan la espuma, pero estas espumas las están utilizando con plata, en donde la piel está íntegra y yo ahí no necesito como tal, este apósito. Exactamente, eleva el Encontramos costo, ¿no? literatura como tal, eleva el costo altísimamente. Literatura como tal que nos referencie el no uso del hidrocoloide y el uso de las espumas, realmente no la encontré. De pronto algún compañero, algún colega, si la tiene la puede compartir, sería súper interesante, pero no es tan común y no es tan fácil encontrar este tipo de literatura. Ok, Joyce, esta pregunta se repite veces y por varias personas, pero voy a seleccionar una desde Argentina específicamente. ¿Cómo se evalúa la presencia de lesiones al egreso del niño, doctora? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se evaluaron la presencia de lesiones al egreso del niño, No, egreso eso hospitalario? fue, no, en el estudio que nosotros hicimos fue intrahospitalario, o sea, se sacaron por medio observacional, entonces en el mes de marzo se utilizaron nada más los pacientes que estaban ingresados. Entonces las lesiones estadio 1 fueron las que mayor porcentaje tuvieron y por eso tenemos lo que tenemos la prevalencia tan altísima que tuvimos, pero es del paciente hospitalizado, el paciente no se egresó, no lo perdemos, cuando se egresa se pierde. Y fue en cuidados intensivos, entonces el paciente está monitorizado por todo lado, pero fue así, intrahospitalario y observacional. Ok, tengo otra pregunta desde Costa Rica, que es interesante, por eso la seleccioné. Dice que escuchó una ponencia en la cual mencionaban que la aplicación de ácidos grasos esenciales y hiperoxigenados estaban totalmente contraindicados en pediatría. ¿Esto es verdad? ¿Existen documentos de consenso? Y en los neonatos específicamente, ¿por qué no? Esa pregunta viene desde Costa Rica. El neonato no se le puede poner absolutamente nada antes de las 48 horas de nacido. Después de las 48 horas usted puede usar los ácidos hiperoxigenados. Y las guías del 2021 de la GENAU es una de las opciones es hidratar la piel del paciente con los ácidos hiperoxigenados. No sabía, o sea, no sé de dónde se oyó de que no se podían utilizar. La única manera que no se pueden utilizar en las primeras 48 horas porque el vermis está ahí. Entonces, la hidratación se la está dando el vermis. Es la única, lo único que sé y lo único que he leído. Ok, ¿alguna observación, Joana, con respecto a esta pregunta? No. No, si no, quédate conmigo. Si no, quédate conmigo porque tengo una pregunta precisamente de mi país, de Ecuador, que nos dice lo siguiente, ¿no? En Colombia existen programas de prevención para el cuidado integral de la piel de todas las personas hospitalizadas. ¿Cómo logró que el sistema de salud pueda integrarlo? ¿Cómo ha sido posible esto? No es general. Fue muy importante el estudio IVEAS y que participara como tal el ministerio. O sea, creo que el impacto de este estudio no fue solo el desarrollo en las instituciones como tal, sino la participación de los ministerios y el compromiso de ellos en cuanto a la política pública. Volverlo un indicador
y volver estos paquetes como instruccionales, o sea, decirle a las instituciones lo mínimo que debe tener su programa de seguridad del paciente y lo mínimo que debe tener ese programa de prevención es esto y esto, fue una guía para los profesionales y para las instituciones en lo mínimo que deben cumplir. No todas las instituciones tienen programas tan robustos y eso va a depender inherentemente de cada institución. Pero esa base, esos parámetros básicos sí fueron importantes para el desarrollo como tal y el fortalecimiento de la seguridad del paciente en las diferentes instituciones y cómo anclaron esos programas de prevención a seguridad del paciente y esto se ancló a un escalón más arriba que es toda la parte de calidad. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta de una muy querida amiga desde Argentina, Ana Belén Monzón, quien nos dice, con respecto al yodo, ¿cuán válido es su uso, ya que es citotóxico en la población pediátrica? ¿Cuál sería una opción? Ok, eso, esa me encanta. Está estipulado, o sea, y sí, sí hay estudios donde se utiliza, ya le digo, nosotros tenemos el de onfalocele gigante, donde escarificamos con yodo al 1%. Solamente un paciente del 2008 al 2018 nos alteró las pruebas tiroideas, hablando de absorción, hablando de que es citotóxico el fibroblasto, por supuesto, y se maneja exactamente igual. Está indicado solamente para algunas patologías, no para como antiséptico normal, porque es citotóxico el fibroblasto. Entonces, sí no se utiliza como para limpieza o como para antiséptico, como antiséptico, sino para cosas meramente descarificar. Por ejemplo, nosotros solamente lo utilizamos en onfaloceles gigantes, pero sí, o sea, sigue siendo su principio activo citotóxico en el fibroblasto. Ok, gracias. Tengo otra pregunta desde Argentina, que está muy activa esta noche. Entonces, nos menciona que a lo largo de toda esta ponencia se habló acerca del uso de medicina para el dolor y de tópicos, pero la pregunta es, ¿qué tipo de tópicos deberían de utilizarse para evitar el dolor en las heridas? ¿Nos ayudan las dos, porfa? Eh, existen, existen fórmulas magistrales, existen estudios, lo tengo más referenciados de la parte oncológica, pero igual aplica a todo tipo de lesiones. Existen fórmulas magistrales en donde está la morfina tópica, está la lidocaína tópica y también para el control del dolor hay estudios que demuestran que el control con antisépticos no va a controlar el dolor. O sea, un buen manejo de la infección va a disminuir el dolor en el paciente. Entonces, las soluciones con PHMB y hablando netamente de la herida oncológica, el uso de soluciones con metronidazol, eso va a ayudar a disminuir el dolor en los pacientes. Existen eso, pero experiencia acá en Colombia no se utiliza como tal productos tópicos para control del dolor. Está la parte de medicamentos como tal, pero la parte tópica es un campo muy grande por investigar y por avanzar. Nosotros sí, nosotros tenemos trianestésicos locales, entonces se le coloca al paciente es benzocaína con lidocaína y entonces se hace como manera ocluyente mientras para disminuir el dolor en los niños y estamos utilizando el sevoflurano. En algunos pacientes en lesiones por presión muy amplias estamos usando el sevoflurano tópico. Claro, hay evidencia, yo tengo precisamente una experiencia de un paciente de ostomías que lo utilizó para la piel perilesional, pero el gas lo mareó y pues bueno, es un poquito delicado, ¿no? También el uso. Por eso hay que ocluirlo. Claro, requiere un entrenamiento, claro, no utilizar solo. Tenemos otra pregunta desde Panamá para Joana. ¿Trabajo multidisciplinario en la prevención de lesiones por presión realmente existe? ¿Es posible? Y la pregunta, o ponen signos de pregunta, comentarios. Existe, por eso también se
está incluyendo el Ministerio de Salud, no es un indicador y no recae las lesiones por presión en enfermería únicamente. O sea, tienen que incluirse todo, desde la parte de gestión, desde la parte del director o el gerente institucional, dependiendo de cada hospital, todos estamos involucrados, todos, absolutamente todos. Y la parte multidisciplinar, sí, lo que les decía, la experiencia intrahospitalaria con lo de la parada de seguridad, desde el anestesiólogo hasta el auxiliar de enfermería estaban involucrados. O sea, todos tenemos que estar enfocados en la misma meta. Perfecto. Tenemos otra pregunta con relación, bueno, de esta es desde Venezuela. ¿Es válido evaluar lesiones por presión en época de COVID? ¿Hay registro de estudios de prevalencia en esta pandemia? ¿Hubo registro? ¿Por qué Latinoamérica no tiene registro? Si usted sabe cuánto se disparó. El dato como tal no lo tengo, no sé si Joyce lo tiene como tal. Sí hubo un aumento, sí. ¿Por qué no existen los registros? Eso es un llamado a todos los países. Debemos hacer un multicéntrico como tal. El estudio de ideas, como les mostré, solo incluyó 7 países de Latinoamérica, o sea, no incluye toda Latinoamérica y sería súper valioso podernos organizar y poder trabajar en conjunto en todos los países. ¿Cuál era la otra duda? Si me Oscar. ¿Por qué no existe registro? Y si tienes referencia a algún tipo de registro. Existen estudios, hubo muchas publicaciones en cuanto a este tema y más porque fue el cambio a los pacientes prenados. Antes no encontrábamos en UCI tanto paciente pronado como si se presentaron pacientes pronados en esta época de pandemia y esto hizo que los estudios involucraran esta posición. Realmente no traje estadísticas de la pandemia porque lo hice más general y ¿por qué no? Porque no hay estudios generales yo creo que por la falta de alianza entre los diferentes grupos de investigación de los diferentes países y la falta de unión. Pero pues es posible que nos unamos para poder generar esta evidencia científica que realmente no existe entre los diferentes países de Latinoamérica. Nosotros sí, yo creo que elevamos a casi, sin miedo a equivocarme, en un 60% las lesiones por presión por dispositivos médicos. Los pacientes con CPAP, o sea, era ulcerados, tabique nasal, empezamos a ver lesiones en frontales que antes no teníamos, y todo esto por medio de los dispositivos, de tanto dispositivo que se empezó a utilizar en cuidados intensivos. Entonces, sin miedo a equivocarme, sí estoy casi segura que nosotros pudimos haber elevado un 60% en COVID. Me da pena, siendo latinoamericanos y que no estemos publicando, pues creo que es parte de lo que Comlane está tratando de hacer y en todo su mayor esfuerzo, de que sea Latinoamérica ahora un estandarte, más que estamos haciendo las cosas también en nuestros países, de que empecemos a publicar nuestras estadísticas y empecemos a disparar la bandera Comlane. Y pues sí, o sea, da pena de que no tengamos nosotros estas publicaciones. Tienes el audio bloqueado, Oscar. Perdón, estaba mudo. Esta pregunta es interesante y esta pregunta viene desde Argentina. Dice que Latinoamérica está compuesta por países pobres, y es la verdad. Entonces, sugieren de que se puedan dar ciertas herramientas para la prevención de lesiones por presión que vayan apegadas un poco hacia nuestra realidad latinoamericana. ¿Quién empieza? Ok. Paciente adulto, me imagino. Sí, dentro de estas preguntas viene una que dice, ¿qué sustitutos se podrían utilizar si no hay ácidos grasos hiperoxigenados? Un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Ok, sí tenemos hidratantes
a base de siliconas, que creo que sí hay mucha gama y está a nivel de Centroamérica lo tenemos, y Centroamérica es uno de los países más pobres que hay, y sé porque las casas comerciales lo tienen, y esa es una muy buena opción. Acá algunas instituciones utilizan aceite de oliva y algunos Aceite de pacientes oliva, no. en domicilio utilizan aceite de oliva. Claro, es que el aceite de oliva tiene también polifenoles, ¿no? Son agentes, pues, potentes agentes antioxidantes que precisamente mantienen la integridad de la piel y ayudan con su fuerza tensil. Sí, es importante también recalcar, y aquí sorry que les robe un poquito esa parte, de que en Latinoamérica, no sé si pasa en sus países, de que las personas tienden a hidratar siempre con aceites sintéticos o con vaselina, ¿verdad? El mal concepto errado. ¿Qué opinan ustedes respecto a esto? Esto está totalmente proscrito, ¿ah? Pero es importante, porque es el objetivo del webinar, poder enseñar, ¿no? Que esto no se debe realizar. ¿Tienen comentarios, chicas, al respecto? Totalmente, es una práctica para cambiar y el uso de la vaselina en todo, porque si vamos a la práctica, entonces la recomiendan para todo. Y creo que es un cambio cultural desde las instituciones, porque muchas veces los pacientes le preguntan a la persona, a la enfermera, a la auxiliar de enfermería que tiene y que utiliza para, o que le puede comprar al paciente, o que le puede llevar, y le referencian vaselina. Entonces ellos terminan muchas veces siguiendo una instrucción o una indicación que no es adecuada. Entonces es cambiar ese mito y esa práctica que estamos llevando. Ok, aquí hay un comentario dentro de las preguntas que nos dicen que el uso de siliconas está desestimado, que no hay evidencia científica al respecto. ¿Qué nos pueden decir ustedes? Yo en pediatría sí he escuchado, y sigue siendo, y a nivel cosmético, pues sí, sigue siendo la principal base en hidratantes, pero sí, o sea, sí las nuevas guías que las puedo hacer pasar también lo hablan. Ellos, por supuesto, es Europa, de la GENAUP, entonces ellos tienen pues sus ácidos hiperoxigenados como gold estándar, pero sí hablan de como sustitutos las bases siliconadas. Recordemos que es una cuestión de absorción, o sea, es una cuestión de que ocupamos que absorba las capas de dermis. Lo que nosotros queremos llegar es a la dermis, hidratar la dermis. Entonces, todo lo que pueda pasar y entrar, que no sea oclusivo como la vaselina. Entonces, las bases siliconadas, pues entran pasan al estrato córneo y entran a capas un poquito más profundas de la epidermis. Nosotros lo utilizamos siempre más localmente como pues hidrorrepelentes, ¿no? O agentes hidrorrepelentes en nuestro caso, ¿no? Es de nuestra primera elección para pues la prevención más que nada de las lesiones que estén asociadas con la humedad, y nos va súper bien, ¿no? Aparte de que la silicona tiene una tecnología que se llama Full System, que permite que la piel pueda respirar, ¿no? Lo que le llaman ellos transpirabilidad, ¿no? Con respecto a la hidratación, pues bueno, nos acabamos de enterar esto con tu contestación, Joyce. Otra pregunta tenemos acá con respecto a la nutrición. ¿Qué me pueden decir con relación a la prevención de las lesiones por presión y la remisión de ellas? ¿Y qué relación está estrechamente vinculada con la nutrición? Yo creo que la parte de la nutrición, bueno, en pediatría, si pudiéramos tomarles a todos los pacientes que entran o se hospitalizan o que tengan algún factor de riesgo y hacer una prealbúmina, pues sería un éxito. Lo que tenemos es nada más las albúminas como parte de laboratorio, entonces donde podemos realmente saber si el paciente está en un estado de nutrición, aparte del paciente crónicamente enfermo, que por supuesto que se va a ver su estado nutricional, y esto entraría como factor de riesgo. Entonces, por supuesto que tenés que entrar con todas las medidas ulcerativas en el paciente que vos lo ves altamente desgastado por su metabolismo.
Ok, sí, yo pienso que la nutrición es súper importante, pues, para la persona que tiene lesiones, porque igual ingresa en un pues, periodo hipercatabólico, ¿no? Donde consume más. Entonces, al no contar con una buena nutrición, entonces es cuando empieza a darse esto del síndrome del consumo, ¿no? Siempre se habla mucho acerca, por ejemplo, del uso de la arginina, porque la arginina es un precursor del colágeno que va a promover la cicatrización de las heridas. También de la glutamina, porque esto ayuda pues, a alimentar las células rápidamente para que se dé una mayor replicación y favorece la mitosis celular del fibroblasto, que es la célula que más nosotros debemos de cuidar de este proceso de remisión, y pues las proteínas de alto valor biológico, que como todos sabemos, pues son los bloquecitos que van a construir porque esto ayuda a poder alcanzar una meta proteica elevada. La situación es cuando nuestros pacientes tienen alguna comorbilidad que impida que la nutrición sea adecuada. Entonces, el uso también de estos aceites grasos esenciales promueven básicamente la nutrición tópica, ¿no? O son sustitutos, digamos, para poder suplir esta deficiencia que el cuerpo tiene en algún momento, ¿no? Recordemos que las heridas crónicas siempre se van a establecer en organismos que no están, pues, totalmente equilibrados en cuestión de su situación clínica. Lo que pasa es que tenemos, esos aminoácidos son caros, eso, Ujú, no los tenemos al alcance ujú. de todos. Entonces yo creo que la dieta hiperproteica, hipercalórica es la que nos podría ayudar. Y en pacientes quemados es lo que se utiliza como, o sea, desde que el paciente se hospitaliza. Entonces yo creo que la dieta hiperproteica, hipercalórica es la que tenemos siempre y vamos a tenerla en la seguridad social, que es nuestra base de seguridad en Latinoamérica. Y pues estos aminoácidos son fundamentales que los pudiéramos dar, pero en Costa Rica, por ejemplo, son caros. Cada sobre nos puede costar unos 10, $12. Ah, claro, por supuesto, sí. Bueno, pero igual los alimentos, ¿no? La primera farmacia es la cocina, entonces hay alimentos, pues no sé, ricos en vitamina C, como la naranja, la piña, siempre y cuando no exista restricción por relación a algunas comorbilidades como la diabetes mellitus, ¿no? Vitamina C que es buenísima, tradicionalmente conocida como uno de los mejores cicatrizantes porque pues protege básicamente al fibroblasto y en acción conjunta con la vitamina A también nos va a ayudar muchísimo para promover la diferenciación de los fibroblastos y promover la síntesis del colágeno tipo 2, que es el que nosotros vamos a necesitar. Eh, en definitiva, nutrición podríamos hablar muchísimo, Sí. muchísimo. Ok, me gustaría, antes de finalizar, si no hay otra pregunta, voy a irla chequeando acá, listo con preguntas, un momentito. Ujú. Ok, con relación al zinc, precisamente me estaba preguntando de Argentina, Ana Belén Monzón. Pues bueno, el zinc es importante, te puedo contestar esa pregunta, porque es esencial para la reparación tisular y aparte de eso favorece la síntesis del colágeno tipo 2 y el colágeno tipo 4, ¿no? Eso es, sería básicamente la respuesta. No, no tenemos más preguntas. Para finalizar, me gustaría que cada una de ustedes dé una conclusión con respecto al tema de la prevención y el tratamiento de las lesiones por presión. Me voy primero con Colombia. Eh, para cerrar, invitarlos a todos, que todos estamos involucrados. Las pequeñas acciones generan grandes cambios y debemos involucrarnos todos y involucrar a todo el personal. No el médico por ser el médico no tiene que vernos, somos absolutamente todos no dejar solo en indicadores el reporte de las lesiones por presión, sino llevarlo a más y siempre mejorar, ¿no? Siempre debemos buscar qué podemos cambiar de nuestra práctica clínica que impacte mejor y positivamente en ese paciente y en esa familia. Yo comparto con Joana, creo que la lesión por presión es meramente prevenible, tenemos todas las bases, tenemos todas las herramientas para poder trabajarlo de manera interdisciplinaria, o sea, esto no es enfermería, esto no es el neonatólogo, esto no es el pediatra, esto es todo el equipo entrando a detectar estos factores de riesgo que son meramente esenciales en el paciente, valorar al paciente integralmente, darle soporte en todo lo que necesite, exigirle a nuestras autoridades
de los hospitales Políticas la compra. públicas, exacto. Exacto, exigirlo, o sea, somos nosotros los que tenemos la batuta en la mano y tenemos que hacerlo. Si nosotros lo logramos unir y logramos demostrar que es más barato la prevención que el tratar una lesión por presión, creo que sí, pues yo creo que sería lo más importante de esto. Así es. Bueno, coincido precisamente en eso, ¿no? El trabajo en equipo, y a Latinoamérica le falta muchísimo por realizar. Tenemos una tarea ahora como confederación, que es la de ponernos en la ardua, en la ardua tarea, valga la redundancia, de poder empezar a investigar y poder sacar un valor o una cifra de prevalencia de América Latina para poderla tomar y tener como referencia. Siento que eso sería muy, muy importante y es algo que debemos de empezar a trabajarlo. Pues bueno, quiero agradecerle a todas las personas que se han ligado a este webinar. Recuerden que todas las personas que se han inscrito y que han permanecido a lo largo de todo nuestro seminario web van a tener una constancia que va a poder ser entregada en el transcurso de las próximas horas. Así como este evento, vamos a tener otros eventos que se van a realizar. El próximo evento que vamos a tener, lo vamos a publicitar ya ahora, y es el evento del Día de la Diabetes, donde vamos a tener un panel de expertos, donde se van a hablar todas las estrategias para la prevención y para el tratamiento del pie diabético. Entonces, quiero darles las gracias, en realidad, por haber permanecido ligados aquí en este seminario web, y precisamente también agradecer muchísimo, muchísimo y de verdad de todo corazón a Joana y a Joyce por haber colaborado en este webinar clínico, y espero para todos los asistentes que haya sido pues de su completo agrado. Miguela, palabras por favor. Lo que más me gustó fue la cantidad de países que participaron con sus preguntas, y eso demuestra que Latinoamérica, Sudamérica está a full con el tema. Y recalcar que creo que es lo que Conley lleva adelante, la multidisciplinaridad, la transdisciplinaridad, que es totalmente necesaria y sin ello no podemos funcionar, tal como has dicho, que no es de enfermería, no es de médico, es de todo, es laboratorio, médico, enfermero, y a su vez de los médicos las distintas especialidades para llevar a cura, en este caso, de las lesiones por presión, pero estamos hablando en sí de heridas crónicas. Y la otra es cambio de paradigmas, así como dejemos de usar el iodopovidona, así como tenemos que dejar de usar determinadas cosas, la vaselina, que nos venimos viene desde nuestros antepasados más lejanos en cuanto a médicos, lo han estado usando y es muy difícil cambiar eso. Pero yo creo que las generaciones que vienen tienen la mente mucho más abierta y están abrevando de todos estos conocimientos que uno le está volcando día con día. En eso nos tenemos que juntar, en eso nos tenemos que unir, y Sudamérica, Latinoamérica, unidos todos juntitos, peleando por la cura avanzada de heridas y con ley para todos. Buenas noches, muchísimas gracias por haber compartido estos hermosos momentos con todos nosotros. Muchísimas gracias a todos por la participación y esperamos encontrarlos en un próximo webinar. Muchas gracias.